El siguiente episodio está destinado a todo público, incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para memoriosos. Puede que no sea adecuado para negacionistas, por lo que se recomienda discreción. Un atentado, una ciudad, 30 años, una reconstrucción, ríos de memoria. Todo queda registrado en el recuerdo. El sol oblicuo apresurado por evacuarse, por llover la tierra, el viento por detonarse, el café por derramar, a quedar dispersas las casas desatendidas, las veredas regadas de paredes, las calles con todas las direcciones. El segundo anterior es un silencio que no podrá ser recordado. Se libera un estallido en el aire. Después, las puertas caerán como ascuas sobre el suelo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ríos de Memorias, un podcast afluente de la historia. En este segundo episodio, titulado Las voces de la escuela, heroínas y héroes anónimos, los invitamos a escuchar y participar de la construcción de la memoria colectiva de lo que sucedió en Río Tercero el 3 de noviembre de 1995. Nos centraremos en la mirada de los docentes y no docentes, recopilando algunos de los tantos testimonios de maestras y preceptores que ese día se vieron en la difícil tarea de contener a cientos y miles de niños, niñas y jóvenes enfrentándose a una lluvia de esquirlas, a la desesperación, al pánico. La prioridad era clara: cuidar a los estudiantes. Una frase que se repite en muchos testimonios es que los chicos estén bien. Eso era lo que importaba, que los chicos y chicas estén bien a pesar de todo. A pesar de sus heridas, continuaron conteniendo y ayudando a sus estudiantes a escapar. En la etapa de investigación, cuando recopilamos y leímos testimonios desde las escuelas de Río Tercero, hubo uno que sabía que no podía dejar afuera. Es el testimonio de la maestra Sandra Colazo, que se encontraba trabajando en la escuela Armando Rótulo de Barrio Serino. En él se muestra claramente la valentía y la entrega de esta maestra por sus alumnos. Creíamos que era un atentado a la escuela. Cuando comenzamos a evacuar el lugar, llegó la segunda explosión. Corrimos a más no poder por el campo junto con los niños, algunos padres y otras maestras. Los 300 metros de campo que atravesamos fue una esquirla al lado de otra. Llegamos al río y nos refugiamos en las pequeñas barrancas del lado sur. Escuchábamos cómo se quebraban las puntas de los árboles por las esquirlas que sonaban sobre nuestras cabezas. Los chicos entraron en pánico. Nos separamos en varios grupos e intentamos cruzar el río. Recién en ese lugar me tranquilicé un poco y comprendí la situación. Tuve que cruzar a los niños uno por uno porque solos no podían. También ayudé a una mujer embarazada y seguimos viaje hacia el descampado. El éxodo nos llevó hacia uno de los callejones del campo. En un caserío paramos con los chicos. Después de mucho trajinar, decidí buscar agua. Golpeé las manos, pero nadie me atendió. Ingresé al patio donde estaba el pozo de agua y un perro, que estaba escondido y asustado. Se enloqueció y me atacó. Alcancé a taparme la cara y correr. Me mordió el brazo y me desgarró con los dientes. Me mordió también en la cintura y en la pierna, haciendo sangrar profundamente cada lugar mordido. Luego se retiró y noté, en la expresión del perro, el miedo que sentía. Me alejé con los niños, llorando ellos y llorando yo. Llegamos hasta una calle por la que pasaban algunos vehículos. Nos hicimos llevar de a uno porque todos los autos venían llenos. Así pudimos llegar hasta el campo de la familia Gioda, a donde permanecimos por varias horas. Ya entrada la tarde, me llevaron al hospital a curarme las heridas. Mis chicos, por suerte, estaban bien.
quiero destacar, además del heroísmo y la fuerza de maestros y maestras y no docentes, de sus estudiantes, que a tan corta edad se tuvieron que enfrentar con el terror de las explosiones, la humildad y solidaridad que caracterizó a la comunidad riotercerense en ese momento y en los días posteriores, y que caracterizó también a nuestros vecinos y vecinas de las ciudades alrededor de Río Tercero. A continuación quiero presentar el testimonio de una maestra que tengo el orgullo de decir que es mi madre, que nos cuenta cómo vivió ella ese día. Esa mañana parecía que iba a transcurrir como cualquier día laboral, rutinario y con total normalidad. Eran las 7. Controlar si había pañales, leche, las mamaderas limpias, desayunar rapidísimo, comer algo, yendo y viniendo, guardapolvo, maletín, llave, moto. Última mirada a los chicos durmiendo, todo tranquilo porque se quedan con el padre. Era un día soleado, muy calmo. Yo era maestra en la escuela Angélica Prado de Barrio Panamericano. Ese día todo muy tranquilo, saludé a mis compañeras, firmé el libro de asistencia, izamos la bandera. En el aula, ese año, tercer grado, los chicos esperando siempre al seño, curiosos, traviesos. Un ruido fuerte, extraño. Pensé en un choque en la ruta, se reventó una goma de auto, algo pasó en la estación de servicios del Pucará, muchas preguntas. Llegó la directora que había ido a inspección a buscar información. Allí se enteró que había pasado algo en la fábrica, vio el hongo de la explosión, se dirigió hacia el barrio fábrica y no la dejaron pasar a la altura de Hipólito Yrigoyen. Nos contó que había explotado la fábrica militar. En ese momento no reaccionaba. Eran aproximadamente las 9 y comenzaron a llegar los padres corriendo, algunos descalzos. Gritaban, explotó el polvorín, la gente se va de Río Tercero. Se llevaban a los chicos corriendo, no entendíamos nada. La directora nos dijo que reuniéramos a los chicos en el patio, los contuviéramos hasta que vinieran los padres a buscarlos, que nos quedáramos hasta que se fuera el último alumno y después nos retiráramos. Cuando la directora nos dijo que cada una se quedara con su grupo, fuimos reuniendo a los chicos en el patio y así esperamos que los padres los vinieran a buscar. Los contuvimos, tratamos que no se asustaran, porque los padres entraban corriendo. Los que se pusieron nerviosos fueron los últimos alumnos que quedaron. Se preguntaban, ¿por qué no vinieron a buscarnos? Intenté tranquilizarlos y en ese momento lo más importante era que estuvieran bien. Cuando el último chico se retiró, empezamos ahí a pensar en nuestra familia. Fui corriendo a la moto, una compañera me pidió por favor que la acercara a su casa porque el marido estaba en el campo. Cuando quisimos cruzar la ruta era imposible, era una locura. Los autos, las motos, las bicis, la gente corriendo a la orilla de la ruta hacia Tancacha en doble fila, no permitían el cruce. No sé cómo hicimos en un espacio mínimo, pero cruzamos. Dejé a María del Carmen cerca de su casa y fui a buscar a mis hijos. No había nadie, ni mi mamá, ni mi hermana. Una vecina me dijo que se fueron a la Plaza del Gaucho. Era una marea humana que corría hacia el campo. Al costado de la plaza, en el campo arado, en ese momento, vi el carrito de los mellizos. Juan Carlos no pudo seguir por el campo con tierra floja y lo dejó. Siguió con los chicos en UPA, con ayuda de mi mamá. Al rato de buscarlos los encontré. Estaban a la sombra de un árbol cerca del velódromo. Con un amigo de Juan Carlos nos fuimos a Tancacha en su auto hasta la tarde. Volvimos porque no habíamos llevado nada. Pasamos la noche en la casa escuchando el sonido de las bombas que explotaban cada 5 minutos, sirenas de ambulancia, bomberos, bombas. Le pedimos a un amigo que nos llevara a Hernando, ya que el terror era que una bomba impactara en los tanques de Atanor.
Nos enteramos en Hernando que habían muerto personas, pero no sabían la cantidad. No había forma de comunicarse. Estuvimos 2 días y volvimos. Ahí nos enteramos del desastre. Se suspendieron las clases y recién al año siguiente nos encontramos nuevamente con los alumnos. Fuimos todos muy valientes y solidarios, no solo riotercerenses, sino también las personas de los pueblos vecinos que ofrecían sus casas, comida, agua, aún sin conocernos. Ofrecían ayuda a los que llegaban a Tancacha, Almafuerte, Embalse, Villa Casubi, Corralito, Berrotarán, Hernando. En ese momento no había protocolos ni directivas, no había simulacros que te dijeran qué hacer en una situación así. Todo era peligroso. Si se quedaban dentro, podían caer bombas por la ventana o por el techo, o desplomarse las paredes. Y si salían corriendo, caían las esquirlas. En otro testimonio, publicado en La Evocación, Diego Agüero, en ese entonces preceptor de la Escuela de Comercio, actualmente Juana Manso, narra claramente el desconocimiento de lo que sucedía en esos primeros momentos. Pensaba que podría ser una bomba en la escuela. Nos cuenta cómo evacuaban rápidamente sin ninguna práctica previa. Él recorre en minutos la escuela para ver si todos estaban bien y vio como algunos de sus compañeros estaban lesionados y con cortes. Otra vez podemos ver la preocupación de que los chicos y las chicas estén bien. Como estudiantes de un profesorado, es nuestra responsabilidad registrar y contar lo que sucedió ese día y dar lugar a las voces que en muchas ocasiones se quisieron ocultar. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por su escucha, por su atención. El objetivo del episodio es destacar y reconocer la valentía y el heroísmo de esas heroínas y héroes anónimos que protegieron a tantos niños y niñas y jóvenes en un momento tan terrible como ese 3 de noviembre de 1995. Queremos dejarlo registrado para que no se olvide, para que no caiga en el olvido. Porque el primer paso para repetir la historia es el olvido. Ríos de Memoria es un podcast producido por 4º año del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del Instituto de Formación Docente Dr. Alexis Carrer de la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, en el marco del Festival de la Palabra 2025 y en conmemoración del aniversario número 30 del atentado contra los riotercerenses en el año 1995. Porque el primer paso para repetir la historia es olvidarla.